muchachos, ¿cómo están? Vamos con el segundo video de esta temática del colapso del edificio. Vamos a comenzar con la primera fórmula, que es que vamos a formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Vamos a formular dos hipótesis. La primera es la nula, donde la resistencia del suelo no tiene relación significativa con el colapso del edificio, y la alternativa es que la baja resistencia del suelo tiene relación con el colapso del edificio. Mi justificación para esta hipótesis es que en el caso de las mediciones que nos presentan, el suelo tiene valores diferentes en varios puntos, lo que nos indica que el terreno no tiene la misma capacidad de soporte en toda la zona. Cuando pues la resistencia baja, el terreno puede formarse, cederse por debajo por el peso de la estructura, lo que puede provocar grietas y demás cosas. Vamos con la segunda, que es realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay suficiente evidencia para apoyar o rechazar nuestra hipótesis planteada como tal en el caso anterior. Pues nuestra hipótesis anterior dice que el planteamiento del problema es determinar si la resistencia del suelo tiene relación con el colapso del edificio. Tenemos los datos en resistencia del suelo, que es MPa, donde están de 12.5 a 13.6. Vamos a la formulación de la hipótesis, donde ya tenemos la hipótesis nula y la alternativa. Vamos a hacer un nivel de análisis, lo que nos hará analizar el comportamiento de los datos mediante medidas estadísticas para verificar si existen valores más bajos que puedan afectar la estabilidad de nuestro edificio. Vamos a calcular la media, que nos daría en promedio un 12.6 MPa, los valores obtenidos, donde se notan que algunos que están por debajo son 10.8 y 11.9, estos valores nos podrían indicar que en algunas zonas de nuestro suelo tiene menor resistencia. Entonces esto sí nos puede afectar. Entonces mi decisión con lo que encontré es que se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa, porque con el base del análisis de los datos de la resistencia del suelo se encontró que hay valores por debajo que pueden afectar la estabilidad y estructura y hacerla vulnerable. Vamos con el caso número 3, que es calcular la coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Vamos a comenzar con la resistencia del suelo, que es Y en MPa, con los valores que nos dan, y la profundidad del nivel freático, que sería X. Vamos a hacer esto para poder calcular la correlación y determinar si existe relación entre las variables. Vamos a utilizar la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, y donde X es freático y así sucesivamente. Vamos a calcular la media de X, la media de Y esto nos va a dar una tabla que les va a aparecer a continuación. Con la tabla vamos a hacer un proceso de sumas. Vamos con estas sumas a sustituirlas en la fórmula. Nos quedaría que R es igual a 2.94 sobre la raíz de 1.428 por 730. Vamos a sacar la raíz y a solucionar. Nos va a dar 3.23. Lo dividimos por 2.94 y nos daría que es 0.91. Entonces el coeficiente de correlación de nosotros es de 0.91. Eso significa que tenemos una correlación positiva, también es fuerte, y que existe una relación entre las variables. Con esto claro, tengámoslo en claro para el próximo punto. Vamos a evaluar la fuerza y dirección de la relación mediante el gráfico de dispersión y el coeficiente de relación. Con esto vamos a evaluar la relación de la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático utilizando el gráfico de dispersión. Los datos utilizados van a ser el nivel freático, la resistencia del suelo y el coeficiente de correlación, que anteriormente lo vimos, que es 0.91. Y vamos a construir nuestro gráfico de dispersión, que en este momento les va a aparecer en pantalla. Bueno, teniendo esto, vamos a entender que al ubicar los puntos y al analizar el coeficiente de relación, pues obtuvimos que es 0.91. Con esto, entendemos que la interpretación de nuestro gráfico diría que la dispersión muestra que los puntos forman una tendencia creciente. Esto indica que a mayor profundidad del nivel freático, mayor resistencia del suelo. Por lo tanto, las variables están relacionadas de forma directa. Esta relación se puede explicar que en zonas donde el suelo tiene menor resistencia, la estructura puede ser un poco más vulnerable. Vamos con el quinto punto. Evalúe si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terrenos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Existe la relación de la magnitud de los terremotos y el número de réplicas registradas. Vamos a ver los datos del caso, donde nos dan la magnitud del terremoto, que va a ser X, número de réplicas, que va a ser Y se utilizará esto para hacer una coeficiente de relación para evaluar la relación de las variables. Vamos a formular la hipótesis, donde la hipótesis nula va a ser que no existe relación entre la magnitud del terremoto y el número de réplicas, y la otra hipótesis alternativa, que existe relación entre la magnitud del terremoto y el número de réplicas. Tengamos eso en cuenta. Vamos a calcular las medias de X y vamos a crear una tabla de cálculo que va a aparecer en pantalla. ¿Listo? Con esto vamos a crear las sumas, vamos a hacer el cálculo del coeficiente de correlación, la fórmula que ya tenemos anteriormente, y vamos a sustituir así, que R es igual a 6.40 dividido por la raíz de 2.5 por 40. Multiplicamos, sacamos la raíz y esto nos queda un 0.71. La interpretación quiere decir que esto nos indica que la relación es positiva, tiene una relación moderada y existe una relación entre las variables. Significa que cuando la magnitud del terremoto aumenta, también aumenta el número de réplicas. Entonces, con esto, vamos a realizar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.
El análisis de la correlación muestra que existe una relación positiva moderada entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Esto indica que los terremotos más fuertes tienden a producir mayor cantidad de réplicas, lo cual confirma que existe una relación significativa entre estas variables. Todo esto lo podemos ver debido a todas las tablas que hemos podido sacar y a las averiguaciones y, claro, a la investigación y previa adquisición de conocimientos para poder implicar este conocimiento y poder solucionar el segundo caso de nuestro colapso de nuestro edificio, teniendo una prueba de correlación que nos permite concluir que los eventos sísmicos influyen en la actividad posterior, lo que es importante para el análisis en la ingeniería estructural.